esta tarde quiero compartir con ustedes, creo que el hermano Pablo dio casi una introducción perfecta al sermón de esta tarde, cuando dijo que en este lugar damos prioridad a la palabra de Dios, preeminencia a la palabra de Dios. Y como dijo él, los cánticos son lindos, son maravillosos, es una manera de nosotros expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza a nuestro Señor. Pero estamos aquí reunidos primeramente y con prioridad para oír de la palabra del Señor, para abrir la palabra y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a estar hoy hablando específicamente sobre eso, sobre la palabra de Dios y la preeminencia que debe de tener en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, así siendo creyentes, siendo cristianos, siendo personas que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. La palabra de Dios debe de tener prioridad sobre todo en nuestras vidas. El título del sermón de esta tarde se llama Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. O sea, aquellos que hacen o obedecen lo que la palabra de Dios nos dice. Y no sé cuántos saben, quizás con el solo título que ven ahí en la pantalla, ya saben en qué libro, qué epístola, qué carta que vamos a estar en la Biblia. ¿Alguien que pueda adivinar? ¿Cómo? No Filipenses. Santiago, o James, como casi le digo, por ser James en español. Estamos en la epístola de Santiago, así que pueden ir buscando en sus Biblias. Todavía no nos vamos a parar a leerlo todavía, pero pueden ir buscando el capítulo 1 de Santiago. Y vamos a ver versículos 19 hasta el 25. Pero en forma de introducción, quiero hablar primero sobre esta epístola, sobre esta carta. Epístola es lo mismo que decir esta carta, que escribe Santiago a la iglesia, a los creyentes que están en la dispersión. Consideran los que estudian la Biblia esta carta de Santiago como una de las primeras que se haya escrito en el Nuevo Testamento. Y Santiago, para los que lo han estudiado, está repleto, está lleno de enseñanzas prácticas para el cristiano, para aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Está repleto de enseñanzas prácticas. ¿Qué significa decir enseñanza práctica? Son enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas y ponerla en acción en nuestras vidas. No que sean enseñanzas que oímos, decimos un amén y después la dejamos en nuestro filing cabinet, ¿cómo se dice? En nuestro gabinete de memoria. No, son prácticas que se deben de usar diariamente. El enfoque principal de Santiago es de el comportamiento o testimonio o las obras prácticas que el verdadero cristiano o la verdadera iglesia debe de demostrar en luz de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. O sea, Santiago está hablando cómo el cristiano debe de vivir diariamente, nos da enseñanzas prácticas que debemos de utilizar diariamente en nuestro vivir diario. Sigo la palabra, repitiendo la palabra, poniendo el énfasis diariamente. Y él dice que hay un comportamiento, hay un testimonio, hay una manera de vivir que debe ser de parte del cristiano, que al recibir a Cristo Jesús como Salvador personal, debe de tener un efecto, un cambio en nuestras vidas. No que hayamos venido a los pies de Cristo en la salvación y sigamos viviendo de la manera que vivíamos antes de venir a los pies de Cristo Jesús.
Y esto hace mucho sentido cuando observamos que la carta fue escrita por nadie más, ni menos, que el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago fue el hermano de Cristo Jesús. Imagínense los celos que uno tiene que mi hermanito es el Dios encarnado. Qué difícil sería eso. Yo siempre, esto no es parte del sermón, pero yo siempre criticaba, ¿cómo es que los hermanos no creían en Cristo? Deteniéndolo ahí, viendo que nunca, pero póngase usted ahí, que su hermanito es el Dios perfecto, creador del universo. Difícil, difícil. Pero sabemos que Santiago fue hermano de Cristo, y lo interesante, como dijimos, es que nuestro autor, Santiago, el autor de estas escrituras, se sabe que durante el ministerio de Cristo aquí, terrenal, en los 3 años que tuvo su ministerio, no fue creyente en Cristo Jesús. No fue creyente en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, hablando sobre la fiesta de tabernáculos que se acostumbraba en aquel tiempo, instituido por Dios, en el Evangelio de Juan nos habla del hecho de que los hermanos de Jesús le estaban apresurando a Jesús que fuera a esta fiesta para demostrar sus milagros. No conocemos las intenciones de aquellos hermanos, pero sabemos que es un poquito no tan bondadoso esas intenciones. Quieren que su hermano vaya y demuestre sus poderes, sus milagros. Y nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, que ellos lo empujaron para ir, y dice el versículo 5 del capítulo 7 de Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Y qué interesante que estamos ahora leyendo la epístola, la carta del hermano de Cristo Jesús que cree en él. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegamos de este extremo al otro extremo? Pero sabemos que después de haber visto al Cristo resucitado, y vemos que ese es el tiempo de transformación de muchos de los discípulos, muchos de los hermanos de Cristo Jesús. Después de haber visto a Cristo resucitado, vemos que Santiago, en el libro de los Hechos, podemos leer en el capítulo 15 de Hechos, que Santiago lo vemos como líder de la iglesia en Jerusalén. Vemos ese cambio de un hombre incrédulo que no cree en Cristo Jesús, entrega su vida a Cristo Jesús y ahora está de líder de la iglesia. Vemos ese cambio de vida. Y es bueno que estamos leyendo esta carta de Santiago, porque eso es lo que estamos hablando hoy, que seamos hacedores de la palabra de Dios en luz que somos salvos en Cristo Jesús. A través del Evangelio y la obra poderosa de Cristo Jesús, que la palabra tenga preeminencia en nuestras vidas. Entonces vemos que es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que transforma la vida de Santiago. Y ahora es líder en la iglesia de Jerusalén. Y vemos después que Pablo y Pedro consultaron para ver si se le iban a poner a los gentiles las mismas reglas que tenían los judíos de circuncisión y todas esas cosas. Y vemos que ellos vieron a Santiago como la última voz de la autoridad del concilio ese en Jerusalén. O sea que él no solo era pastor en Jerusalén, pero el líder de la iglesia de la región de Jerusalén. Siendo testigo de ese poder, Santiago escribe como líder ejemplar esta carta. No es repleta de mucha teología doctrinal, o sea, de asuntos doctrinales, técnicas de la fe en Cristo Jesús, pero está llena de exhortaciones prácticas para el cristiano en su diario vivir, porque tenemos que demostrar el fruto de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo dijo que por sus frutos os conoceréis. Es más, esta carta
de estar tan repleta de exhortaciones prácticas y que debemos de imponer en nuestras vidas diarias, fue un problema para el reformador Martín Lutero. Me dirán, ¿por qué? ¿Por qué eso? Se recuerda que Lutero es el que comenzó la protesta contra la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tenía bastante historia de inventarse reglas y reglas que imponían a las personas que tenían que hacer tal cosa, irse de rodillas, tenían que pagar tal dinero, varias obras manuales que tenían que hacer para satisfacer a Dios. Y Martín Lutero en su protesta encontró la carta difícil durante la protesta contra la Iglesia Católica, ya que los oponentes, los que defendían la doctrina católica, usaban el libro de Santiago erróneamente para apoyar su interpretación que la salvación es fe y obras. No solo fe, sino fe acompañado con obras y tradiciones de la Iglesia Católica. Y Martín Lutero encontró esto y criticó hasta un poquito, erróneamente él, criticó esta carta y la puso como menos que las escrituras de Pablo, de las Gálatas, de Efesios y las otras epístolas. Lo usaron para, los que defendían la posición católica lo usaron para argumentar que la salvación era a través de las obras y una mezcla de fe. Algo que enseñaban erróneamente, ya que sabemos que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia. Santiago enseña que la fe en Cristo tiene evidencia que se puede ver en la vida del cristiano, y esos son los frutos o las obras de obediencia a la palabra de Dios. Santiago está enfatizando el punto de que la vida del cristiano se debe de distinguir de la vida de las personas que andan en el mundo. Debe de haber una diferencia. El cristiano no debe estar vestido de un camuflaje, metido en el mundo, sin poder ver la diferencia entre el cristiano y el que no es salvo. Era algo que mi papá siempre me decía, porque yo de joven me gustaba vestir así como los amigos, los pantalones así caídos, la gorra hacia atrás y todo eso. Algo que hoy en día no se ve tan terrible, pero en ese entonces sí. Y mi papá me decía a mí, ¿cuándo? En todo lo que haces, se debe distinguir que usted es un cristiano, que usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. El que aparenta estar con el mundo, testifica al mundo de que pertenece al mundo, en vez de estar testificando de Cristo Jesús. Hoy veremos unas exhortaciones principales de Santiago, que es el mandato de ser hacedores de la palabra. Este es el título del sermón. Ahora sí, pongámonos de pie, vamos a leer estos versículos de la epístola de Santiago. Capítulo 1, versículos 19 al 25. Y la palabra de Dios dice así. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El versículo clave para hoy. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque nos salvaste. Enviaste a tu Hijo sin pecado, sin mancha, perfecto. Dios hecho hombre, a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, que esa sangre vertida por Cristo, Señor, pagó el precio una vez y para siempre por nuestros pecados y podemos estar en tu presencia. Podemos abrir nuestras bocas para alabarte, Señor, y te agradece. Todo por los méritos y las obras de Cristo Jesús. Rogamos, Señor, ahora que toma nuestras mentes cautivos, Señor, a tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor, que abre nuestro entendimiento y nuestros ojos para ver claramente tu palabra. Y danos la sabiduría, Señor, para aplicar tu palabra a nuestras vidas, oh Dios, para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre, oh Dios. Sea con nosotros en esta tarde, oh Dios. Sea glorificado y magnificado, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver a nuestro texto hoy, vamos a ver el primer versículo 19. Dice Santiago, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Comenzamos en el versículo 19 con las palabras, esto lo saben. Son palabras que llevan una implicación entendida. ¿Qué es lo que debemos de entender por eso? Esto lo saben. O sea, Santiago tenía la expectación, ¿sí se dice la palabra? La expectativa de que sus oyentes ya habían aprendido de la palabra de Dios. Sabemos que está hablando a cristianos porque sigue las palabras, mis amados hermanos, que en las escrituras, la Biblia siempre cuando habla de los hermanos, están hablando de personas salvas, están hablando de cristianos, no de mi pana, no de mi amigo por allí. Mi amado hermanos está hablando de aquellos que son cristianos, la iglesia de Cristo Jesús. Y él dice, esto lo saben. La expectativa de Santiago es, no te voy a decir algo nuevo. Espero de que ya ustedes hayan recibido esta instrucción, que ya ustedes la han entendido, ya han puesto su fe en Cristo Jesús, son salvos, y espero de que esta lección que les voy a decir no sea nada nuevo para ustedes. Santiago era del entendimiento que ellos que los que leían su carta ya hacían instruidos en la palabra de Dios. Algo que da evidencia que él escribe la carta a las personas creyentes, a la iglesia. O sea, creyentes o a la iglesia, sabemos que son personas que han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación, no son inconversos, son cristianos. Hay esa expectativa de parte de Santiago que hayan aprendido, que hayan crecido. Al decir, pues, esto lo saben, demuestra de que la expectativa de Santiago es que ellos hayan aprendido básico, pero ahora hayan aprendido. Hayan crecido en el conocimiento de las enseñanzas bíblicas. A estas personas es que se dirige Santiago como mis amados hermanos. Él les exhorta a que estos amados hermanos sean pronto para oír, tardo para hablar. Siempre me cae difícil a mí. Qué difícil es, ¿no? Estar calladito, oír primero todo y después hablar. No sé ustedes, pero esto es algo difícil para mí. Yo soy una persona que en conversaciones siempre estoy interrumpiendo. Tengo que practicar un poquito, esperar que la persona termine. Pero cuando ellos hablan, no es porque quiero... no es por alguna maldad o malicia, sino que cuando la persona está hablando y toca un tema y resuena, quiero interjectar, ¿se dice? Quiero compartir con ellos y en vez de esperar, porque se me olvidan mucho las cosas, hace un punto, oh sí, qué bueno, y a lo que hablan ya al final, iba a decir algo, pero se me olvidó. Pero es difícil.
Porque la escritura aquí no está hablando necesariamente de que tengo que ser paciente, espere que él termine de hablar y después hablas tú. Vamos a ver lo que él quiere decir por pronto para oír y tardo para hablar. Santiago aquí está hablando del creyente que ha de tardar sus opiniones y mejor escuchar primero la palabra de Dios. Que la palabra sea, como dijo nuestro hermano Pablo, preeminente, de prioridad en nuestras vidas. Que la escuchamos y que nuestras opiniones sean sujetos a la palabra de Dios. O sea, antes de nosotros dar nuestras opiniones, si a nosotros nos preguntan, sea la política o algún tema, lo que debe de salir de nuestra boca no debe de ser primeramente nuestra opinión, debe de ser lo que dice la palabra de Dios. Nuestras opiniones son secundarias y deben de ser sometidas a lo que dice la palabra de Dios. No debemos de arrancar rápidamente con nuestra opinión sin primero consultar la palabra de Dios. Hay conversaciones que tenemos con hermanos o amigos que hablamos sobre temáticas bíblicas y hay personas que ofrecen sus opiniones. Esto es lo que yo pienso de esto, y en sí no está mal cuando estamos hablando y aprendiendo y discutiendo temas bíblicos. Pero nuestras opiniones no son la palabra inspirada por Dios. Nuestras opiniones tienen que estar alineadas con las enseñanzas de las Escrituras. Entonces debemos de refrenar, dar una pausa y estar seguros de lo que va a provenir de nuestra boca está alineada con la palabra de Dios. Entonces él les exhorta a estos hermanos que escucha primero la palabra de Dios, que la palabra sea preeminente en nuestras vidas, que la escuchamos y que nuestras opiniones sean sujetas a esta palabra. Salmos 119, versículo 11 hasta el 16, lo voy a leer y va a estar en la pantalla. Salmos 119, 11 al 16. Dice el salmista, en el versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Vemos la prioridad aquí de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra clave, la dijo nuestro hermano Paolo, prioridad, preeminencia, nos dice las Escrituras. Tenemos que deleitarnos. ¿En qué nos deleitamos nosotros? ¿En qué te deleitas tú? ¿En la comida? ¿En el carro que tiene? ¿Las bendiciones materiales? ¿Te deleitas? ¿Meditas en la palabra de Dios? Para no olvidarlas, para guardar y atesorarlas en nuestros corazones, para no pecar contra Dios. Que sea nuestro deleite obedecer a nuestro Dios, así como lo fue para Cristo, nos dice el libro de Hebreos. Tardo para la ira. En este contexto, leyéndolo, sabiendo de que Santiago está escribiendo esto a los cristianos, a la iglesia, quizás si lo leemos así a primer paso, pensamos que debemos de ser tardos para la ira, o sea, pacientes. Que debemos no de enojarnos tan fácilmente. Pero en el contexto de esta escritura, en sí, podemos aceptar eso como algo. Sabemos que las escrituras nos dicen que debemos de ser mansos, ¿right? Debemos de ser pacientes, a tener amor con nuestro prójimo. Pero tardo para la ira en este contexto no es una instrucción general de no enojarse con otras personas. Que la Biblia sí nos enseña eso también, sino que podemos tener resentimiento
o enojo o rechazo a la palabra de Dios. Que cuando nos estamos confrontados con la palabra de Dios, que la palabra de Dios revela en nuestra vida algunos hábitos o vida pecaminosa o cualquier pecado que estamos continuando en él, que seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos contra la palabra de Dios, que revela pecado en nuestra vida. Que no nos revelamos. Esa. Que no hagamos eso contra la palabra de Dios. No seamos rebeldes contra la palabra de Dios. Yo recuerdo años atrás, yo oía cosas en la Biblia. Y claro, era yo más joven, y todavía faltaba crecer más. Pero yo oía ciertas cosas en la Biblia y yo siempre pensaba, sí, pero eso no fue algo cultural en la Biblia. Ahora los tiempos están como diferentes, esto como que, se venció de la fecha, no aplica a mí hoy. Y yo creo que en nuestras vidas diarias, aunque con la cabeza, con nuestra mente, sabemos que la palabra de Dios es correcta, en nuestras vidas, en la aplicación, a veces pensamos que no, pero mi caso es diferente. Mi caso es diferente. O usted no oyó como me habló esa persona. Yo estoy justificado en mi enojo. Yo estoy justificado en mi chisme. Pero aquí tardo para la ira es para que nosotros no seamos rebeldes a la palabra de Dios. Siempre que oímos la palabra de Dios predicada, va a haber una aplicación. Va a haber algo que podemos tomar de una manera práctica y que debe transformar nuestro ser, nuestra manera de vivir cuando recibimos la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas que habían permitido que otras enseñanzas entraran a la iglesia. Estaban tratando los judaizantes estaban tratando de introducir al evangelio las costumbres judías también. Estaban tratando de introducir obras al evangelio. Y Pablo les habla de una manera fuerte. Si han leído la epístola a los Gálatas, les dice, oh Gálatas, ¿a quién los ha engañado? Estoy traduciendo del inglés, no sé si es exactamente así como dice en español. Pero los habla a ellos y les dicen que, ¿qué pasó? ¿Por qué permiten que estas personas traigan a un evangelio distinto que no es un evangelio? Porque solo hay un evangelio, Cristo Jesús. Y él habla en el capítulo 4, versículo 16, dice, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Pablo está demostrando en este versículo, o podemos entender en este versículo, que los Gálatas, al recibir la corrección de Pablo, al recibir las enseñanzas de Pablo que quizás van en contra de las opiniones que ellos tenían, ellos estaban guardando enojo, de tal manera que él dice, me he vuelto yo tu enemigo por haber compartido decirles la verdad. Nosotros también, a veces estamos sentados y oímos un sermón y el pastor o el que está predicando habla y habla sobre pecados que podemos tener, del alcoholismo, de la pornografía, de las mentiras, de todas estas cosas, y a veces los que están sentados oyen estas cosas y se ofenden. Se ofenden porque reconocen que estas cosas están en su vida y rechazan, o a veces empiezan a mirar al predicador y lo empiezan en sus mentes criticarlo a él por lo que él está diciendo, me está juzgando a mí, pero no es él juzgando, sino la palabra de Dios que nos juzga, que revela en nosotros el pecado. Esa respuesta de ira a la palabra es una forma de rechazo a la palabra de Dios.
¿Y cómo puede el creyente rechazar la palabra de Dios después de haber recibido y aceptado la palabra de Dios en el Evangelio para su salvación? O sea, recibo yo la palabra de Dios, el Evangelio, para salvarme, para escaparme del infierno, pero cuidado, que la palabra no vaya a pasar más de ahí. Que no vaya a interferir conmigo, que no me vaya a poner presión para diezmar o para ofrendar. Que la palabra de Dios no me apresure para servir, para amar a mis hermanos, a amar a mis hermanas. Sálvame del infierno, pero quédate tú allá. Palabra. El versículo 20 nos aconseja en Santiago. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y podemos recibir este versículo de varias maneras. Podemos saber que el cristiano a veces cuando está compartiendo la palabra de Dios, cuando está predicando, a veces cuando enfrentamos a un ser querido que no es salvo y lo confrontamos con la palabra de Dios, le presentamos el evangelio, a veces podemos con ira presentar ese evangelio. Como condenando a esa persona, juzgando a esa persona, sabiendo de que nosotros estuvimos igualmente antes de que el Señor nos salvó por su gracia y gloria a Dios. Pero podemos predicar de una manera con ira. Esa es una manera de interpretar esto, pero también la otra manera es de saber de que si nos da ira contra la palabra de Dios, nuestras obras no van a ser aquellas de la justicia de Dios. Nuestras obras no van a florecer de acuerdo a la palabra de Dios si aceptamos partes de la palabra y otras partes no. Si nos ponemos rebeldes a las partes de la Biblia que no nos gustan. Había un presidente de los Estados Unidos, Jefferson, que dice haber sido creyente, pero él leyó la Biblia y las partes que no le gustaba las reventaban, las sacaban de la Biblia. Y esa Biblia que quedó de él, la sacaron en prensa, se llama The Jefferson Bible. ¿Quién es el Dios de Jefferson? Jefferson. Tuvo ira y sabemos que las obras que uno hace, si no están alineadas con la voluntad de Dios, si no son después de haber hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, si no somos salvos, sabemos que nuestras obras son como ¿qué? Dice Isaías. Como trapo de mundo. Santiago 1:26 nos dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, hablando de tardo para hablar, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La preeminencia tiene que ser de la palabra de Dios, guste o no nos guste. Y es difícil pensar que una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que recibió la palabra de Jesús para salvación, se rebele contra la palabra de Dios, que interfiere con su vida. La palabra de Dios debe de interferir en nuestras vidas. Cuando me invitan mis amigos a salir, la palabra de Dios debe de interferir con la decisión de yo ir. ¿Para dónde me están invitando? Para las barras o para allí. La palabra de Dios debe de interferir con mi vida. ¿Sabe qué? Amo a mis amigos que pasaron un buen tiempo, pero no puedo ir a estas cosas. Eso no glorifica a Dios. La palabra del Señor me enseña estar lejos de esas cosas. Cuando voy a las tiendas o cuando estoy ordenando el servicio de cable, de televisor, antes de hacer la decisión de qué canales voy a permitir que entre a mi casa, la palabra de Dios debe de interferir en esa decisión. En las amistades que tenemos, de la manera que nos vestimos, hombres y mujeres. Siempre le caen a las mujeres ahí, pero yo digo a los hombres y mujeres, todos. Manera que vestimos. ¿Estoy yo glorificando al Señor con lo que me voy a poner esta mañana? Yo tengo una hija que canta
en el grupo de alabanza con nosotros en la iglesia americana. Y ella siempre revisa conmigo los domingos. Papi, está bien lo que tengo puesto, yo sé que voy a estar al frente de la iglesia y yo no quiero atraer la atención a mí, que la atención vaya a Cristo Jesús. Y han habido veces que yo la tengo que decir, no, eso, vaya, cámbiate. Uno piensa que la Biblia está bien interfiriendo hasta cierto punto, pero de aquí para allá yo estoy bien. Mi opinión vale o basta. Y Santiago 1:26 nos dice que si se cree religioso pero no refrena su lengua, y añado yo, su opinión, sus decisiones, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. El versículo 21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes ¿con qué? Con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Interesante ese versículo, porque establecimos en el principio que Santiago está hablando ¿con quién? Creyentes. Está enviando la carta a la iglesia. Está exhortando que desechar toda inmundicia. Dice, por lo cual, o sea, en luz de esto, ¿de qué? De lo que acabamos de decir en el versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En luz de estar tardo para hablar y pronto para oír. Por lo cual, o sea, en luz de todas esas cosas, tenemos que desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Quítanse, desháganse de toda inmundicia. ¿Qué es la palabra inmundicia? Suciedad, iniquidad y malicia. O sea, malicia, el deseo de hacer el mal con malas intenciones. Tenemos que desechar eso. Santiago dice que hay necesidad de primero quitarnos esas ropas sucias, esa manera de pensar, de reaccionar, que viene con mala intención. No para ser salvos. Estamos hablando de cristianos que ya son salvos, mis amados hermanos, dijo en el principio de esta carta. Él está hablando de que el cristiano debe de tener progreso en su vida. Nosotros somos salvos porque el Señor nos escogió por su gracia, gloria a Dios. Nos rendimos a Cristo Jesús, pero ahí no para. Por sus frutos os conoceréis, dijo Cristo, y lo dijimos al principio. Pero tenemos que quitarnos esas ropas sucias, desecharlo. Está interesante también que el versículo presupone que todos venimos con inmundicia y malicia. Y la verdad es que todos venimos con inmundicia y malicia. Pero hay que desechar eso ya después de estar en Cristo Jesús, de haber recibido la palabra del Evangelio para salvación. Hay que recibir también la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Tenemos que desechar ese orgullo que a veces tenemos, que se demuestra en una manipulación interna de palabra. Oh no, ese versículo suena así, pero mi situación es diferente. Siempre nuestra situación es diferente. ¿Right? No aplica a mí, es para el otro. ¿Right? La otra iglesia allí en la esquina, eso es para ellos. Tenemos que salir de ese orgullo. Tenemos que humillarnos en nuestro pensar. De que este pasaje no está hablando de mí. O que en mi contexto la palabra de Dios no se está refiriendo a lo que yo estoy haciendo. Ese es el problema del mundo de hoy. Todo el mundo tiene su verdad. Y ignoran la verdad de la palabra de Dios. Efesios 4, 22 al 24. Dice, Pablo le dice a los de la iglesia de Éfeso, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, de esa
manera anterior. ¿Anterior a qué? A la salvación en Cristo Jesús. Que se corrompe según los deseos engañosos. Están hablando de deseos engañosos. El salmista nos dijo que nos debemos de deleitar en los estatutos de Dios, no en nuestros deseos. Versículo 23, y que sean renovados ustedes en su espíritu, en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad y verdad. ¿Se acuerda que la ira del hombre no cumple la justicia de Dios? Y aquí dice que vístase del hombre nuevo, de renovado del espíritu, el hombre salvo, en la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pedro nos dice en su carta, en 1 Pedro 2, empezando el versículo 1 al 3, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han probado de la bondad del Señor. Siempre pensamos que cuando la palabra de Dios está amonestando o reprobando al pecado, que no es a nosotros, sino a los impíos. Pero Santiago continúa diciendo, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para tus almas. Interesante que tenemos que humillarnos para recibir la palabra que ha sido ¿qué? Ha sido implantada en nuestros corazones a través de ¿qué? De Cristo, del Evangelio. El Evangelio comenzó la obra, Dios comenzó la obra, el Espíritu Santo comenzó la obra, convirtiendo nuestro corazón de piedra en corazón de carne, en regenerándonos. Cuando estamos muertos en el pecado, el Espíritu Santo nos dio vida para poder recibir el Evangelio, esa palabra implantada en nuestro corazón. Y cada planta que es implantada, si está viva, da fruto. Tenemos que ser humildes, rechazar nuestro orgullo, nuestras opiniones y ideas y someter nuestro pensar, nuestra boca, nuestra manera de ser a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Esa palabra que recibimos con humildad para salvación de nuestras almas, ¿cómo la hemos de menospreciar cuando la misma palabra nos corrige, nos instruye a nuestro diario vivir? Nos instruye a nuestro comportamiento, a nuestro testimonio. Tenemos que humillar nuestras opiniones de la vida práctica, las palabras que usamos, las costumbres que tenemos, la política que llevamos. Hay muchas personas que separan la política en su vida. Estos son temas que a la gente no le gustan hablar. Pero no. Yo en la política soy de tal pensar, yo separo mi fe de mi política. O sea, no permito que la Biblia interfiere con mi política. La Biblia no hace excepciones en cuándo nos tenemos que someter a su autoridad y cuándo podemos actuar de nuestra propia opinión. Tenemos que humillar nuestras opiniones en la política que llevamos, en nuestras amistades, cómo usamos nuestro dinero. No es que nosotros estamos por allá usando dinero para embriagarnos con alcohol, o en pornografías, o en barras, o todas esas cosas pecaminosas, pero quizás estamos dando preeminencia a la casa, al carro, a la ropa. Estamos poniendo por último el ministerio de Dios. Donde está tu tesoro, allá está tu corazón.
Recibir humildemente no solo esa palabra bella que nos trajo la salvación, sino la misma palabra que nos instruye, exhorta y amonesta nuestra vida diaria. Versículo 22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ser hacedores de la palabra. Personas que ponen la palabra y las enseñanzas de Dios en práctica. Que den evidencias de que han sido renovados de mente y de espíritu. Que han puesto al hombre nuevo y han dejado por el lado al hombre viejo. Santiago nos habla francamente en este versículo 22. Y no hay que rebuscar demasiado el griego aquí. No hay que desempacar ideas complicadas o usar explicaciones elocuentes aquí. Santiago nos está diciendo, ¿eres cristiano? ¿Creíste en la palabra de Dios para tu salvación? ¿Te gusta enseñar las palabras a otros? Entonces haz lo que la palabra de Dios te dice. Haga lo que has enseñado a otros. Deja que la palabra de Dios interfiera con tu vida. Pon lo que la palabra te dice en práctica. Que no te dé amnesia cuando enfrentas las situaciones en la vida, en tentaciones en la vida. Los salmos nos dicen que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Nosotros alumbramos un paso. ¿Para qué? Para poder ver el paso. Y poder verla, qué lindo es ese paso y ya. La alumbramos para que podamos andar por ella seguramente. Y no extraviar nuestros pies en la oscuridad. Salmo dice que la palabra de Dios es una lámpara para mis pies, que ilumina nuestros pasos, que demuestra la dirección donde voy y donde debo de ir. Paso se ilumina para poder andarla. Seamos obedientes a la palabra de Dios y que sea la preeminente influencia en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Nuestra primera influencia en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. A veces, la primera influencia en nuestra vida es un hermano de la iglesia. ¿Qué dice este hermano? Nos cae bien el hermano, nos gusta bien. ¿Qué dice este hermano? O alguna amistad en el trabajo. Pero la preeminente influencia en nuestras vidas debe ser la palabra de Dios. Porque si no, versículo 23, porque si alguien es oidor de la palabra, hipócrita, de otras maneras, oidor de la palabra y no hacedor, ¿eh? Alguien que predica, pero no practica lo que predica. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La palabra de Dios es para nosotros una lámpara y es un espejo. ¿Qué vemos en ese espejo de la palabra de Dios? Vemos nuestras imperfecciones. Vemos nuestro pecado. Pablo dice que yo supe del pecado cuando leí la ley y reveló el pecado que había en mí. La palabra de Dios es maravillosa. Revela en nosotros nuestro pecado, nos humilla a arrepentimiento, a venir a los pies de Cristo para la salvación. Y qué alegría que tenemos que Cristo murió, pagó por nuestros pecados. Dios no lo tiene en cuenta en contra de nosotros. Pero ahí no para la palabra. La palabra no para ahí. Santiago contrasta a los que hacen la palabra, obedecen a la palabra de Dios, con los que solo oyen. El que solo oye es describido como alguien que se mira en un espejo. ¿Para
¿qué se miran en uno en un espejo? Bueno, mi esposa es una artista de maquillaje. Ella hace bodas y todas esas cosas. Y ella cuando hace su maquillaje en la casa, tiene que tener las luces de una manera específicamente, o sea, no así para diariamente, sino cuando está haciendo un cliente o algo así, un trabajo. Tiene que tener luces. Ella pregunta, ¿usted quiere su maquillaje para las cámaras o lo quiere para las personas que están ahí? Porque es diferente, o sea, se aplica más si es para otro, menos si es para solamente, ¿cuál es la prioridad de su vida? Pero los espejos tienen que tener luz de una manera que revele las sombras y cualquier imperfección que uno tenga en la piel para poder saber aplicar el maquillaje. O sea, es importante el espejo porque revela la representación no perfecta, porque los espejos todo es como al revés, ¿no? Su mano derecha es la mano izquierda de la reflexión y todas esas cosas. Pero en estos versículos Santiago dice que las personas que son oidores son aquellos que miran a la palabra, ven sus reflejos, ven sus defectos, que la palabra de Dios revela en nosotros costumbres pecaminosas, deseos pecaminosos. Pero el que es oidor nada más, ve esos defectos y se va. ¿Qué dice? Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediata, se olvida qué clase de persona es. Qué conveniente es olvidarnos qué clase de personas somos cuando la Biblia revela costumbres pecaminosas en nuestras vidas. Y ahí donde está sentado, estaba viendo que yo digo, costumbres pecaminosas en nuestras vidas. Y quizás el primer pensamiento que tiene, sí, pero yo soy salvo, usted está hablando de inconversos. No, esta carta es escrita a mis amados hermanos cristianos. Eso no es recibir con humildad la palabra implantada. ¿Right? Tenemos que saber que somos pecadores. ¿Qué clase de persona eres? ¿Te has mirado tu reflejo en la palabra de Dios? ¿Te has comparado a Cristo a través de la luz de la palabra y el Espíritu Santo? ¿Cómo te ves? ¿Qué tal te parece? ¿Recibirás con humildad la corrección de la palabra para borrar tus defectos? ¿Va a permitir que el reflejo de la palabra de Dios expone nuestros defectos para nosotros humillarnos y arrepentirnos de esas cosas y permitir que la palabra nos corrija? ¿Te has olvidado que en un tiempo tú recibiste la palabra humildemente para la salvación de tu alma? ¿Cómo es que hoy no la recibes para dirigir tu diario vivir? El último versículo de nuestro texto 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra revelada, la palabra predicada sin error, la palabra suficiente es la ley perfecta de Dios. La palabra perfecta viene de la palabra que es traducido madurez. Esta palabra perfecto viene a raíz de la palabra que se traduce también madurez. O sea que la palabra nos perfecciona, nos lleva hacia la madurez en Cristo Jesús. Que no solo demos fruto, pero que ese fruto sea maduro. ¿A quién le gustan los plátanos verdes? Y también. Me gustan más los maduros, ¿no? El maduro representa que ha ido por su proceso, que el tiempo apropiado ha pasado y que esa fruta ya está en la etapa mejor para consumir. Y vemos aquí que esta palabra es la ley perfecta, es la ley que enmadurece a nuestra vida espiritual. La palabra de Dios
nos guía hacia la madurez espiritual. No solamente el hecho de salvarnos y quedarnos sin crecer. Terminamos con este punto. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura, palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿A quién se enseña? A los que necesitan de aprender. Y para reprender. ¿A quién se reprende? Los que hacen faltas. Para corregir. ¿A quién? A los que cometen errores. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. La perfección no la vemos aquí en este lado de la eternidad. Vemos la salvación y nuestra santificación y la palabra de Dios que nos instruye hacia la madurez. Por eso es que al final del versículo 25 nos dice sobre el hacedor eficaz de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que él hace está instruida, dirigida por la palabra de Dios. Porque lo que hace está basado, asegurado, fundado en la palabra de Dios. Porque antes de hacer, primero se miró humildemente en el espejo de la palabra de Dios, vio y cubrió sus defectos a través de esa revelación. Sabemos que el poder del Espíritu Santo nos corrige, nos lleva a crecer a la madurez. Y este hombre que vio y permitió que la palabra interfería con su vida, hizo obedientemente lo que Dios manda a través de su palabra. Ese es el hombre bendecido por el Señor. ¿Somos nosotros bendecidos por el Señor? Bien. Permitimos que la palabra de Dios nos guíe, nos instruye, interfiere en nuestra vida. Debe haber un conflicto en nuestra vida. La influencia del mundo y la influencia de la palabra de Dios. Si ese conflicto no existe, tenemos que mirar bien en el espejo, a ver a qué lado es que estamos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Oh Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, que en tu infinita sabiduría y misericordia, oh Dios, tú proveíste tu palabra, Señor, inspiraste a hombres a través de tu Espíritu, oh Dios, que revela tu mente a nosotros, que revela tu expectativa para nosotros, que podemos mirar a este espejo de la palabra de Dios, ver nuestros defectos, oh Dios. Y para aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo Jesús, puedan humillarse, arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Pero para aquellos nosotros que hemos creído en tu Hijo, que somos salvos en Cristo Jesús, permitamos humildemente que tu Biblia, que la palabra de Dios nos cambie, nos moldea, nos lleva hacia la perfección, hacia la madurez. Tú nos humilles, oh Dios, que permite que nos humillamos y seamos obedientes a tus estatutos, que nos deleitemos en tus estatutos, como dice el salmista, Dios. Y que todo esto se haga para la honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén.